Bueno, empezamos con la parte renal o sistema urinario. La primera parte que vamos a hacer, calculo que puede durar 50 minutos, es de generalidades y la parte más difícil la vamos a dejar para mañana. Mañana, ¿no, Celeste? Sí, mañana a la misma hora. Bueno, de todas maneras, ustedes pueden cortarme cuando quieran. Yo voy a relatar lo que digo normalmente en la clase y cómo uno puede relacionar esto eh, que parece tan inasible para el kinesiólogo como sería la parte renal. Digo inasible para el kinesiólogo que no esté trabajando en terapia intensiva, porque para el kinesiólogo que trabaja en terapia esto de todos los días. Pero como normalmente venimos de la parte kinésica deportiva, entender un poco cómo funciona el riñón mucho no nos importa. Nos importa más el dolor de los músculos, de las articulaciones, que la parte del medio interno. Bueno, les muestro algo. Voy a tratar de ir, con lo que me cuesta, voy a tratar de ir en orden. ¿Se está viendo ahí lo que comparto, Cele? No. No, aún no. A ver. Ahora sí. Bueno. Sí. Ok, chicos, arrancamos con esto. Primero un breve resumen. Eh, no se asusten, no voy a leer el power. No al menos todo el power. El aparato urinario, compuesto por dos órganos, obvio que se encargan de filtrar y eliminar los metabolitos o residuos de la circulación sanguínea. Filtran, ¿sí? Y tienen la capacidad también, creo que lo tendrían que tener en la cabeza, de poder separar el sodio, literalmente, el sodio del medio interno. Eh, ¿Qué significa separar el sodio? Significa que puedo, movilizando el sodio de un lado para Me cago otro, en Dios. mover agua. La unidad básica del riñón es la nefrona. Y bueno, el aparato urinario se compone en dos partes, que son los órganos secretores, es decir, los riñones que producen la orina, y la vía excretora, que es por donde va la orina. Y la parte excretora está formada por los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. La uretra es la porción final de la vía urinaria, más corta en la mujer, unos de 3 a 6 centímetros, y en el hombre es un poco más larga la uretra, puede medir de 15 a 25 centímetros aproximadamente. Ya sé que no son los números que están en el Power. Dicho esto, vamos a una imagen que voy a tratar de cortar y pegar. Esta imagen, por excelencia, quiero que se la graben en la cabeza y empezamos con esto. ¿Te acordás de esta clase vos, Celeste? No. ¿La dimos? Bueno, Sí, sí. sí, sí. Una mujer añosa, cerca de 80 años, que tiene una cirugía de cadera. Acá no aparece la cadera, el acetábulo con la cabeza, pero tiene una cirugía de cadera y bajo la, la orden médica empieza con fisioquinesioterapia. Bien, entonces la persona, la mujer, esta es una mujer, cuando empieza la fisioquinesioterapia, con el kinesiólogo le empiezan los dolores en la zona lumbar. Si ustedes miran la imagen, la zona lumbar va a estar determinada por la última costilla, el cuadrado lumbar va a tener toda esta trayectoria, ¿sí? Toda esta trayectoria. Seba, mirá que seguimos viendo el Power, no sé si estás dibujando. Ah, no se ve, No. ok, voy de nuevo. Ah, volvieron. Concha de su madre.
¿Ahí se ve? Sí, ahora sí. Bien. Entonces repito. Esta es una mujer, empieza con fisioquinesio por una cirugía de cadera y cuando empieza con el kinesiólogo, empiezan los dolores en la parte lumbar. La parte lumbar, eh, para el kinesiólogo, hay un músculo muy importante que es el cuadrado lumbar. El cuadrado lumbar normalmente conlleva 4 puntos gatillo. ¿Cuáles son los puntos gatillos? Son contracturas o nudos o como quieran llamarlo. ¿Ah? Contracturas que son de larga data. Y el cuadrado lumbar se caracteriza, ese músculo, por tener siempre 4. No siempre están activos. Los 4 son punto gatillo superior interno, superior externo, inferior externo. Entonces, si ustedes observan cómo es el mapeo, si un punto gatillo se activa o una contractura se activa, le va a dar un dolor referido a toda el área lumbar. Entonces, ¿qué pasó? Y bueno, pasó que el kinesiólogo empezó el tratamiento para fortalecer y que la persona pudiese caminar. Esta es una mujer añosa. Y cuando el tipo empezó el tratamiento para fortalecer, empezó el dolor. El dato de color es que a esta mujer la cuidaban 2 nietos. ¿Sí? La cuidaban los nietos. Empieza el dolor lumbar a las 48 horas de la cirugía. ¿Está bien? Y a las 24 horas de la cirugía empezó el tratamiento con el kinesiólogo. Entonces, ¿qué dijo el kinesiólogo? Tome ibuprofeno, porque lo que está pasando es que el dolor que tiene el lumbar es consecuencia, ¿sí?, de la fisioquinesioterapia. Hasta ahí le estoy tratando de demostrar cuál es la importancia de saber sistema urinario. Otro músculo que nosotros tenemos también por esta zona lumbar son los paralumbares. ¿Está bien? Los paralumbares, que también dan dolor referido, que también tienen punto gatillo. Y también tenemos todo lo que podría ser dolor muscular causado por los glúteos. Glúteo mayor, glúteo menor, glúteo medio. Y también podríamos estar pensando en un dolor del músculo piramidal. Entonces fíjense que para el kinesiólogo existe una importancia para el lumbar, el cuadrado lumbar, los 3 glúteos, el músculo piramidal, y el tratamiento del kinesiólogo fue darle ibuprofeno para evitar el dolor. Hasta ahí es lo que pasó. Pero sucede que lo cuidan 2 nietos. El que sabía que lo cuidaban 2 nietos era un acompañamiento terapéutico, una mina que hacía acompañamiento terapéutico. Entonces la mina le dice al médico que fue: para mí, doctor, esta mujer tiene una infección renal, porque los nietos cuando la higienizan, le limpian la cola de atrás para adelante. Entonces, si la paciente está boca arriba, limpiarla de atrás para adelante significa infectar la uretra. Como la uretra es cortita en la mujer, la colonización de la bacteria, Escherichia coli, va a ser mucho más rápido de subir y sube, ¿sí?, por todos los uretres hasta que infecta los 2 riñones. En consecuencia, la señora no tenía un dolor muscular, sino que tenía una bruta infección renal. Y la pregunta sería: profe, ¿por qué no tuvo fiebre si era una infección? Pues bien, porque estaba tomando ibuprofeno. Esto pasó en 48 horas. Imagínense cómo puede dejar a una persona una infección séptica en 72 horas. ¿Está bien? Eso es importante tenerlo en la cabeza. El otro problema que tenemos, sigo hablando del sistema renal, es este. En esta imagen van a volver a ver la misma radiografía, pero ahora les voy a contar
la patología que tiene en verdad esta imagen. Y la patología en real es esta. Hasta ahora yo le dibujé acá los cuadrados lumbar, le dije última costilla, le dibujé cuadrado lumbar. ¿Se está viendo, Cele? Sí. ¿Sí? Le dibujé los paralumbares acá. Y ahora lo que voy a hacer es dibujarle la sombra que me está dando los riñones. Y ustedes van a ver los riñones protegidos por las últimas dos costillas de este lado, el riñón de este lado, y lo van a ver, si observan, que tiene contraste todo lo que va a ser la orina. Fíjense que empieza el contraste de la orina, se vuelca en lo que nosotros vamos a llamar cálices pelvis-renal, los uréteres aquí, y finalmente, cuando yo miro un poquito más abajo la placa, veo que el pichí llenó la vejiga urinaria, está bien, está ahí, la vejiga urinaria fue llenada y que solamente me queda que el esfínter se relaje para que salga por medio de la micción el pichí alojado en la vejiga. Todo eso se vio. Volvemos para atrás. Le saco las marcas que hice para que vean el riñón. ¿Sí? Entonces estoy viendo ahora la sombra del riñón, estoy viendo la pelvis renal, los cálices, los uréteres y finalmente la vejiga. Pero si prestan atención, estamos viendo la patología renal de esta persona y es que cuando veo el uréter llenando toda la vía, hay un stop renal ahí. El stop significa que acá hay un cálculo renal y no tenés que ser un genio para darte cuenta que acá viene bien grueso y de repente se hace bien finito el cañito. Y acá también lo estáis viendo acá, en donde viene grueso el caño con el piché adentro y de repente sale un hilo muy finito. En consecuencia, este paciente, saco las marcas, está teniendo cálculos renales en los uréteres. El dolor es insoportable y el dolor insoportable está en la zona lumbar. ¿Qué quiero decir con esto? Que conocer la parte urinaria es necesaria, ya que nosotros, a nivel de las algias que vamos a atender, el 75% es dolor de espalda. Si no, pregúntenle a Celeste si no me creen. Sí, El sí. 75% tenemos en dolor de espalda. Bueno, vamos a lo nuestro. Continuemos con el tema eh, renal. Ahora resulta que yo quiero mostrarle a ustedes el riñón completo. ¿Sí? ¿Se ve el power select? Sí. Bien. Los riñones son órganos excretores con forma de judía o de haba. En el ser humano cada uno tiene el tamaño aproximado de un puño cerrado. Están ubicados en la parte posterior del abdomen, esto sería el retroperitoneo, y hay dos, uno por cada lado, y el riñón derecho está un poquito más abajo porque arriba está el hígado, y el izquierdo está justo debajo del diafragma adyacente al vaso. Ahora bien, interesante que arriba de cada riñón nosotros tenemos dos glándulas fundamentales para la vida que son las suprarrenales. Y tanto la suprarrenal junto con el riñón, que están separadas por tejido conjuntivo, están ubicadas a la altura de, sería T12, T11, L2, L3. Esas son las variaciones que vamos a encontrar cuando pensemos en los riñones. Y también es importante que tengamos que están protegidos, a lo mejor en un 3/4 partes, por las vértebras, perdón, por las costillas. ¿Por qué digo que es importante? Una fractura de costilla puede ser lesiva para el riñón y traer en consecuencia una falla sistémica. Significa que una fractura en una costilla, sobre todo en la parte posterior, que lacere o lastime el riñón, puede terminar con la muerte del individuo por la gravedad. Si yo muestro esto, lo que le decía, estamos viendo los dos riñones, la suprarrenal,
estamos viendo acá los dos riñones, la suprarrenal. Estas son las suprarrenales. Las dos glándulas están casi inherentes, pegadas así, separadas por tejido conjuntivo. Acá tenemos T11 o T12, están protegidos. Y veo ahora una arteria que tiene más o menos el tamaño de un pulgar, que es la aorta abdominal, que está bajando y que en un momento se bifurca y da las arterias renales. Y en el hilio renal, el hilio es donde entra siempre arteria, vena, nervio, linfático, vamos a ver que ahora el hilio tiene arteria, vena, nervio, linfático y que sale el uréter. Del uréter, el camino hacia abajo, como les decía, termina desembocando en la vejiga y en la uretra cortita en la mujer, fácil de colonizar para las bacterias, fácil de tener cistitis, fácil de tener eh, infección renal, y en el caballero es un poquito más larga. ¿Está? Por eso es que muchas veces, al tener un tramo más largo, imagínense ahí el pitito un poquito más largo, acá, ¿qué es lo que tiene? Que este espacio es mucho más fácil para las células defensivas del organismo combatir contra la bacteria. En cambio acá, la bacteria tiene mucho más rapidez para poder generar, por ejemplo, cistitis. ¿Se vio eso, Cele? Sí, sí, se vio. Chicos, hasta ahí preguntas. ¿Nadie, Cele? No, ahora nada. Por ahora nada. No, no. Seba, ¿Nadie? Sí. Bueno, sí, vos dijiste de que las glándulas dime. suprarrenales estaban separadas de los riñones, ¿por qué? Por una... Están, sí, por tejido conjuntivo. Ok. ¿Quién pregunta? Sí. ¿Alcina? Ah, no sé todavía dónde están los nombres. Sí, está separada por tejido conjuntivo. Porque el riñón se ve haciendo, me ve haciendo mueca a mí. Sí. Ok. El riñón está protegido por una membrana, pero aparte, cuando pensamos en la glándula suprarrenal, también está protegida por una membrana. Esa membrana es tejido conjuntivo. ¿Está? Si vos querés desprenderla, podés agarrar la glándula suprarrenal humana y sin hacer mucha fuerza, podés sacarla de arriba del riñón. ¿Se entendió, Lu? Sí, sí, Ok, perfecto, gracias. joya. Bueno, entonces ahora vamos a... eh, bueno, ahora sí, vamos a ver al riñón, está cortado, ¿sí? Y estoy viendo el hilio renal y el riñón, como todo órgano, lo vamos a separar en dos partes, en corteza y en médula. Corteza y médula. Lo que estoy viendo, y es necesario ahora que empiecen a afinar un poco, es esto. Fíjense cómo la arteria renal viene y se va bifurcando cada vez en arterias más chiquitas, ¿ok? Y si ustedes prestan atención en el sombreado, ustedes van a ver un montón de arterias pequeñitas que llegan a la corteza del órgano. Si yo les saco lo que le dibujé recién, estoy viendo esas arterias pequeñitas que están llegando a la corteza. Está por ahora solamente preciso que ustedes piensen en la arteria. No estoy hablando, chicos, de la vena, estoy hablando de la arteria. Y que esa arteria se va bifurcando a ser cada vez más pequeñita. ¿Está bien? Si yo tomo ahora, no sé si lo van a ver todos, pero si yo tomo, déjame buscar una que sea acá. Si yo tomo ahora una arteria interlobar o interlobulillar, la veo cada vez más finita y ustedes fíjense que las ramificaciones siempre terminan en dos. Y esas dos van a formar luego el ingreso de la arteria
a la cápsula de Bowman, al glomérulo, no me voy a adelantar, pero solamente para que lo tengan, de un lado y del otro. Es decir, esta bifurcación que yo veo acá en la corteza termina siendo el ingreso a la cápsula de Bowman o al glomérulo. ¿Bien? Vuelvo. Esa arteria y la arteria se va bifurcando cada vez más finita hasta terminar alimentando una cosa acá que por ahora vamos a llamar glomérulo o cápsula de Bowman. Bien, vuelvo a la parte renal. Cuando la sangre sea filtrada por este aparato que está acá, por este tejido, por este diseño maravilloso en la naturaleza, cuando la sangre sea filtrada, lo que va a pasar es que va a terminar formando orina. ¿Sí? Cuando sea filtrada la sangre, se forma la orina. Y la orina de cada uno del millón de glomérulos que va a haber acá, la orina, va a terminar desembocando en un cáliz menor. Va a terminar desembocando en un cáliz menor. Y cada cáliz menor va a desembocar en un cáliz mayor. Y cada cáliz mayor va a desembocar en la pelvis renal. Y la pelvis renal va a terminar desembocando en el uréter. Y el uréter va a terminar desembocando en la vejiga. Y la vejiga va a terminar desembocando en la uretra. Y la uretra va a terminar desembocando en el inodoro, en el mejor de los casos, o atrás de un árbol, si estamos muy apurados. ¿Hasta ahí lo tienen? Pregunta, chicos. ¿Se entendió? ¿Podés repetir la parte del cáliz menor? Sí. El cáliz menor es esto. Cuando yo veo esto que te estoy mostrando, no te quiero decir cómo se llama todavía, pero vos ves que acá hay un cañito que está saliendo pichí, ¿de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Ese cañito que sale pichí, tenés miles en el cáliz menor. Tenés miles en este cáliz menor, miles en este cáliz menor, miles en este, miles en este, miles en este. Pero cada cáliz menor, lo ves acá, cada convoluta de cáliz menor, termina desembocando en un cáliz mayor. ¿Lo ves ahí? Que está mucho más ancho. Y ese cáliz menor se comunica directamente con los cálices mayores y los cálices mayores se terminan desembocando en la pelvis renal. Y la pelvis renal desemboca formando el uréter. ¿Te quedó? Sí, gracias. Vale. Ok. Entonces, en esta imagen, lo que... bueno, entonces, en esta imagen, lo que estábamos viendo era, lo que preciso que se queden de esta imagen, era esto. Primero, la parte arterial. Y la parte arterial, dígame que ya se entendió, se va bifurcando, 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 y cada vez que yo pienso en el final, digo, hay una arteria que va a venir a la cápsula de Bowman o al glomérulo, y hay una arteria que se va a ir de la cápsula de Bowman o del glomérulo. Fíjense que dije arteria y arteria, no dije arteria y vena, dije arteria que llega al glomérulo y arteria que se va. ¿De dónde vienen estas arterias? Pues bien, del millón de arterias que se van separando de la arteria renal. Ahora, cada célula que está acá dentro del riñón precisa oxígeno. Lo trae la arteria renal. Y cada célula va a dejar, después del proceso metabólico, dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono va a tener que ser llevado por la vena renal. Hasta ahí se entendió. ¿Qué pasó? Se filtró la sangre y generó pichí. El pichí no se fue por la parte venosa. El pichí que se generó, la orina que se generó, se fue por los uréteres a la vejiga, de la vejiga a la uretra, de la uretra hacia afuera. Bien.
Entonces, tenemos un órgano separado en corteza y en médula. Tenemos un órgano con su hilio, donde ingresa arteria, vena, nervio linfático y donde sale, en este caso también, la uretra. Y tengo ahora una unidad funcional que recibe el nombre de nefrona. ¿Está? Nefrona. La nefrona es la unidad funcional que tiene el riñón. Pero ocurre que esa nefrona, la unidad funcional del riñón, está ahora sí le vamos a dar bola a esto, está con dos tipos diferentes de composición anatómica. La nefrona, que se denomina nefrona yuctamedular, es esta, la que está yuctapuesta a la médula. Entonces, tenemos dos tipos de No se nefrona. ve, se ¿No va. se ve? No. Aguanten. Ahora, No, aún no. nada, Cele. No, no. Lo estamos viendo vos. Oh, qué alegría. Ujú. Ahí va. No, ¿No? no, no. Eh, ahora sí. Ahí va. Bueno, repito, nosotros tenemos la unidad funcional, del riñón, se llama nefrona. Y la nefrona está dividida en dos formas anatómicas. Una nefrona que se llama cortical y una nefrona yuctamedular. La nefrona yuctamedular, las dos funcionan igual, chicos, y chicas. La nefrona yuctamedular está yuctapuesta a la médula, o sea, bien cerquita, pero si observan, tiene los conductos mucho más largos que la nefrona cortical. Esto podría ser una pregunta de examen. Digo, ¿cuál es la unidad funcional del riñón? Muy bien, la nefrona. Hay dos tipos de nefrona. ¿Cuáles son? Muy bien. Una la cortical y la otra la yuctamedular. ¿Por qué se le dice yuctamedular? Porque está yuctapuesta a la médula. Y la cortical, porque está cerca de la corteza. Profe, ¿las dos hacen lo mismo? Las dos hacen lo mismo. ¿Qué diferencia hay, profe, entre una y otra? Una tiene los conductos, ¿sí?, donde se produce la filtración de la sangre, los conductos. La nefrona yuctamedular los tiene mucho más largos que la nefrona cortical. Esa es básicamente la diferencia. ¿Está? No voy a entrar todavía en la descripción de cada uno de estos tubos, porque después los tenemos que ver y ver todo lo de acá adentro. ¿Hasta ahí se entendió la diferencia de las dos nefronas? Sí. ¿Sí? ¿Todo? Ok. Sí. Bueno, joya. Sigo con el power. Yo agarro ahora. ¿Cuánto nos queda hacerle de clase? Van casi 40 minutos. Ok. Bueno. Para preguntan cuál era la diferencia. La diferencia. La diferencia entre la nefrona cortical es que se está viendo, ¿no se lee? Ujú. La nefrona cortical está cerca de la corteza. Y la nefrona yuctamedular está cerca de la médula. La nefrona de la corteza tiene los conductos de intercambio mucho más cortos que la nefrona yuctamedular, que tiene los conductos de intercambio mucho más profundos y mucho más metidos dentro de la médula. Si vos pensás, ¿cuál de las dos nefronas llega más profundo? Bueno, la nefrona yuctamedular llega mucho más profundo que la nefrona cortical. ¿Les quedó? ¿Sí? Profe, ¿y el Sí. glomérulo cuál sería en esa imagen? Que no entiendo.
El glomérulo todavía no lo vimos, te lo muestro, pará. ¿Están viendo el power? Sí. Ok, aguanta. Bueno. El glomérulo, chicas y chicos, es esto que está acá. Esto que está acá. Todavía no lo hemos visto, pero esto es el glomérulo. Es el lugar donde la arteria llega y la arteria se va y produce el filtrado. Entonces, yo lo voy a dibujar en rojo, para quien me preguntó. La arteria trae sangre sucia, ¿está bien? Para decirlo de alguna forma. Se va a filtrar la sangre en el glomérulo y la sangre se va a ir limpia, por decirlo de alguna manera. ¿Qué ocurre? Que en el espacio del glomérulo algo se quedó, y eso que se quedó lo voy a dibujar en naranja. Eso algo que quedó va a ser el ultrafiltrado. ¿Qué es el ultrafiltrado, profe? El pre-pichí. Todavía no es pichí final. Es lo que primero se filtró de la arteria, que entró, filtró y se fue. Entró sucia, filtró, se fue limpia, entre comillas. Todo entre comillas. ¿Y qué quedó? Y bueno, quedó la primera producción de lo que luego va a ser la orina final. ¿Te entendido eso? Sí, profe, gracias. Ok, ahora miren esto, miren esto. Cuando yo pienso en el glomérulo, aguante. Cuando yo pienso en el glomérulo y me dicen, ¿qué es, profe, lo que se filtra? Porque ustedes estuvieron viendo que yo les dije, entra sangre, entre comillas, sucia y se va limpia. Entonces, vos fíjate, estoy viendo una imagen de un tubo de ensayo con sangre. ¿Se ve? Ok, Sí, sí, se ve. ok. Entonces, mirá lo que ocurre. Cuando yo digo que se filtra y que dejo sangre, llega sangre sucia y se va sangre limpia, todo entre comillas, fíjense esto. La sangre es todo esto. Y todo esto va a llegar al glomérulo. Y ahora atención con lo que yo hago. Voy a dibujar el glomérulo. Voy a dibujarle el glomérulo adentro, este ovillo de capilares se llama glomérulo, este globo se llama cápsula de Bowman, y esta parte es donde llega la sangre sucia y se va la sangre limpia. Y yo le dije, si se filtra es el prepichí y se va a ir por el polo urinario. Por este lugar se va lo que va a ser la preorina. La preorina no existe en la literatura, sino que sí existe el líquido de ultrafiltrado. Entonces pasa esto, esta sangre que llega sucia se filtra, se forma la preorina y se va limpia. Pero, ¿para qué les puse este dibujito? Porque, fíjense, lo que va a pasar desde la sangre al espacio intraglomerular. Lo que va a pasar es agua, calcio, magnesio, cloro, bicarbonato, a veces pasa albúmina, a veces pasa fibrinógeno, a veces pasa, pero en este caso, lo que a veces pasa o no, normalmente está regulado por otro tipo de factores. Por ejemplo, si vos tenés una lesión en el ovillo glomerular y se te escapa mucha albúmina, la albúmina
que maneja el balance osmótico va a hacer que varíe la presión arterial. ¿Está? Ya sé que me fui muy adelante, pero es para que empiecen a relacionar la importancia de la parte renal con la presión sanguínea. En este caso lo que estoy haciendo es diciéndole que si hay alguien enfermo y pierde albúmina en el filtrado, va a tener problemas con la presión arterial. Por otro lado, en este ultrafiltrado que se produce, no puede escaparse el eritrocito, no puede escaparse los glóbulos rojos, no pueden escaparse las plaquetas, pero sí puede ser que pase que se escape la glucosa, que se escape los ácidos grasos, que se escape la vitamina, las hormonas o los productos metabólicos. Es decir, puede ser que estos nutrientes sí se escapen. Y va a depender después de cómo se recaptan los nutrientes que se escapen para que esto siga funcionando. No entiendo, profe, ¿me lo explica de nuevo? Bueno, te lo explico. Si vos estás haciendo pichí y en el pichí encontrás glucosa, está teniendo demasiada glucosa en sangre, sos diabético. ¿Está? Si vos en el pichí encontrás muchos desechos metabólicos, por ejemplo, urea, ácido úrico, lo que estás encontrando en el pichí es que estás comiendo demasiada proteína o hay una alteración en el metabolismo de la proteína. Por eso cuando vas a hacer los análisis de sangre y orina, están viendo si tu medio interno está filtrando demasiado glucosa, demasiado ácido graso, demasiado vitamina, demasiado hormona. ¿Hasta ahí más o menos se entiende? No, se va ahí, escribió uno de los chicos y puedes repetir, Sí. que no se entendió. Bien. Voy de nuevo. Esto es la sangre. La sangre está compuesta por células y plasma. Cuando vos estás pensando en que se te va a filtrar y a limpiar la sangre, el glomérulo no va a dejar pasar la plaqueta, no va a dejar pasar los glóbulos blancos, no va a dejar pasar los eritrocitos, ¿sí? No lo va a dejar pasar porque si se escapa esto es que la persona está teniendo una hemorragia y va a hacer va a hacer pichí con sangre, ¿está bien? Su diuresis va a tener elevados eritrocitos, elevadas células de la defensa, y si se te pierden estas células, estás teniendo una hemorragia vía renal. Entonces, cuando yo filtro la sangre arterial, lo que va a filtrarse pueden ser el agua, sales, pueden ser proteínas plasmáticas y pueden ser nutrientes que se filtren. Si vos estás sanito, la glucosa que perdiste la vas a volver a recaptar, porque vos querés la glucosa, no la querés perder. Entonces, como el cuerpo es egoísta, no va a dejar que esto vaya a ser pichí, sino que ni bien filtre la glucosa, el cuerpo te la va a volver a absorber, en este caso el riñón. Pero si vos tenés mucha glucosa, porque sos diabético, cuando vos te haces el análisis de sangre y de orina, en la orina va a encontrar glucosa. Si vos, por ejemplo, comés mucha carne, ¿está bien? Y tenés trastornado el sistema nitrogenado por la cantidad de urea o de ácido úrico que producís, en el análisis de orina vas a encontrar ácido úrico. Entonces, cuando vos estás sano, todos los nutrientes que se filtren van a ser recaptados, porque el cuerpo egoísta no quiere trabajar al pedo, no quiere volver a comer. Ahora, si vos tenés un montón, lo vas a excretar. No sé si se entendió, Cele. Sí, habría que ver si Juan, creo que fue el que preguntó, si lo entendió. Sí, sí, todo bien, dijo. Ok. Bueno, entonces, déjenme avanzar un poco. Le voy a compartir el Power. Ya como para cerrar esta parte, Cele, y dejamos para mañana lo demás. No sé si me parece. Bien,
o querés alguna descripción anatómica. Y ya va casi una hora, ponele, un poquito Bueno. menos de una hora. Bueno, chicos, les paso un poquito esto. Están viendo el power. Importante esta filmina, corteza y médula, cáliz menor y mayor, pelvis renal, uretra, dos tipos de nefrona distintas, una cortical. Profe, una duda. Sí, Una vez que el glomérulo, digamos, eliminó el desecho, ahí actuarían las nefronas conduciendo el desecho y la supuesta orina para después. perdón, ¿cómo decís? ¿Cómo después? Digamos, sale del glomérulo y ahí estarían las nefronas o nada que ver. No, el glomérulo es parte de la nefrona. Ah, bien. Cuando ustedes lo vean, por eso yo no quiero nombrar mucho eso porque se les mezcla un poco, pero Ah, bueno. a ver, pará, a ver si lo entendés con el power. Dale. A ver con esto. Mirá, la nefrona es la cápsula de Bowman, que está este globito. El glomérulo está dentro del globito. Mañana lo van a ver con súper detalle. Pero fíjate esto, ni bien la arteria que llega filtra, ya se va por el polo urinario, no sé si lo ven chiquitito de que estoy siguiendo el trazo con la punta, ¿sí? Y ahora todo Sí, sí. esto está llevando lo que es pre-pichí, o sea, el líquido ultrafiltrado. Todavía, miralo acá abajo, no se fue a la vejiga, todavía está dentro del cuerpo. Entonces, si vos filtraste un montón de glucosa, el cuerpo lo que va a hacer es volver a reabsorberlo. Finalmente, cuando haga pichi, la glucosa ni novedad, porque lo recaptaste en todo lo que es la nefrona. Y la nefrona está formada por glomérulo y todo el recorrido de todos estos tubitos que todavía no les quiero decir el nombre. ¿Te quedó más o menos? Bien, bien, sí, sí. ¿Sí? Y tenés corteza y tenés médula, de lo que hablamos antes. Claro, pero ojo, porque el glomérulo solamente está en la corteza. Vos tenés cañitos en médula, pero el glomérulo, tanto de la cortical como de la yucta medular, Está siempre en corteza. exactamente, siempre Listo. en corteza. Buenísimo. ¿Listo? Pasamos al otro, después ustedes lo van a ver con más detalle. Fíjense que tiene un montón de nombres los cañitos, yo todavía no se los doy. Lo más importante que quiero que entiendan es, entre comillas, que entra sangre sucia y se va sangre arterial limpia porque se filtró algo y ese ultrafiltrado, ese líquido se va a ir luego procesando para hacer la gotita de pichí. En el adulto, el riñón mide 10 centímetros de largo y 5 centímetros de grueso, pesando cerca de 150 gramos. Los riñones pesan 0,5 del peso corporal y, bueno, ya lo habíamos dicho, tiene un lado cóncavo mirando hacia adentro, intermedio. De este lado cóncavo, va a salir en el ilio, va a salir el uréter y va a ser el lugar donde entra arteria, vena, nervio y linfa. La porción externa de la corteza y está revestido con tejido conectivo denso y regular. Esto que creo que preguntó Luisina Moine. Después, la extremidad de cada pirámide llamada papila, esto no lo vimos, se vacía en un cáliz, esto sí lo vimos, y los cálices se vacían a la pelvis renal y luego la pelvis renal transmite la orina hacia el uréter. Eso fue lo que vimos. Entonces acá tenemos los cálices menores con los cálices mayores, todo lo que es la pelvis renal y finalmente el uréter que termina desembocando en la vejiga. Chicos, hasta ahí tenemos casi 50 minutos de clase. No sé si quieren hacer una pregunta, Cele. No, por ahora no hay. Profe, Sí, diga. ¿era del cáliz menor iba al cáliz mayor y de ahí al uréter o al No, revés? del cáliz menor al cáliz mayor y luego a la pelvis renal y de la pelvis renal al uréter. Ah, perfecto, gracias. Sí, la clase va a estar subida al virtual. Chicos, ¿algo más? Bueno, Cele, mañana seguimos con esto.
Ya les dejé, perdón, yo les dejé subido en el campus que hay una imagen de glomérulo, de nefrona, está todas las imágenes como para que vayan viendo para mañana no encontrarse así tan en bolas. Miren que va a ser difícil lo de mañana, chicos. Si no le hacen una prelectura, va a ser complicado tratar de resumir todo en una clase. De última podemos hacer 2 clases, pero va a estar dependiendo de cómo estemos de tiempo mientras lo vamos dando. Si ustedes nos ayudan, lo hacemos más rápido. Sugerencias, chicos, ¿se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí, sí. Sí, sí, todo bien. Ok. Bueno, si no quieren sugerir nada, yo sigo de esta forma dando clase con Celeste. Si quieren cualquier otra cosa, lo podemos conseguir. Mañana o pasado ya vamos a tener el micrófono para que se escuche mejor. Y calculo que la semana que viene o la otra, la cámara para que se vea mejor si quiero dibujar en el pizarrón y demás. Cele, ¿querés decir algo a los pibes? No, eso nada más, que ya tienen todo subido al campus para que se pongan a mirar, así hacemos más dinámico y más ágil la clase de mañana. Solo eso. Bien. Otra cosa, acuérdense, chicos, que tenemos tanto delegados como delegadas en un grupo que es extraoficial de Histología 2, donde ustedes pueden putear, pueden sugerir, pueden decir lo que ustedes precisen. En ese grupo lo ponen. Vayan hablando ahora que todavía estamos a tiempo y no se queden con la gana de decir algo para después. ¿Terminamos la clase, Cele? Mañana a la misma hora. Mañana a las 18, a la misma hora por el mismo canal. ¿Sí? Perfecto, genial, gracias. Dale, nos vemos, chicos. Buenísimo. Chao, Seba. Nos vemos, chao, Chao, Cele. Nos vemos. Gracias. Chau, chau.